¿Tienes varios negocios o te gustaría comenzar múltiples negocios y quieres saber si puedes tener esta variedad de negocios debajo de una LLC o una compañía de responsabilidad limitada? Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Les saluda su amiga Miriam Janet. Tal vez has logrado establecer un negocio lucrativo y se te ha presentado la oportunidad de comenzar otro negocio. Tal vez en la misma industria, pero un ramo diferente. O tal vez tú tienes varias oportunidades o tienes varias ideas de comenzar múltiples negocios y no sabes si lo puedes hacer todo debajo de una sola estructura empresarial o tienes que tener múltiples compañías registradas. Ahora, en este episodio vamos a estar hablando específicamente acerca de tener múltiples negocios debajo de una LLC y cuándo no sería conveniente. En lo que tiene que ver con las LLC o las compañías de responsabilidad limitada, para contestarlo de manera sencilla, la respuesta es que sí. Una persona puede tener múltiples negocios debajo de una sola compañía de responsabilidad limitada. Ahora también una persona puede tener múltiples compañías de responsabilidad limitada, es decir, en Estados Unidos no existe un límite en cuanto a cuántas compañías o cuántos negocios puede tener una persona. Ahora, en lo que respecta a registrar varios tipos de negocio en una sola compañía, existen algunas instancias o algunas circunstancias en donde tú no quieres tener todo eso o todos tus negocios debajo de una sola compañía. Ahora, algo importante que recordar es que uno de los propósitos de las compañías de responsabilidad limitada es separarnos a nosotros como individuos o como personas de las responsabilidades y las transacciones comerciales que ocurran en nuestra compañía. Ahora, existen tres escenarios que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si nos conviene tener todos nuestros negocios debajo de una LLC. Uno va a ser el tipo de ingreso que estamos recibiendo, es decir, es un ingreso activo o es un ingreso pasivo. Por lo general, lo que tiene que ver con los ingresos activos son los ingresos que nosotros generamos cuando proporcionamos un servicio o vendemos algún producto. Por ejemplo, si nosotros vendemos pasteles o si nosotros vendemos dulces o si vendemos comida, ese tipo de ingreso se considera un ingreso activo. Si nosotros proporcionamos servicios de remodelación o servicios de coaching o proporcionamos servicios de pintura, ese es un ingreso activo. Un ingreso pasivo es un ingreso que nosotros generamos sin la necesidad de estar participando activamente en el negocio. Un ejemplo sería lo que son la renta de bienes raíces o la renta de casas. Ahora, otro factor que tenemos que tener en cuenta son el tipo de ingresos, es decir, cuántos son los ingresos que estamos recibiendo de parte de cada uno de esos negocios o cuál es el flujo de ingresos que estamos recibiendo de parte de cada uno de los negocios. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el factor de riesgo, es decir, cuántas deudas está adquiriendo este ramo del negocio al que me estoy dedicando. Este ramo del negocio tiene múltiples empleados, cuál es el contacto que tiene con el público, etc. Ahora, pongamos algunos ejemplos. Supongamos que nosotros tenemos una compañía de pintura y nosotros proporcionamos esos servicios de pintura a apartamentos que están siendo renovados o que se acaban de construir y de repente se nos presenta la oportunidad de poder abrir otra rama en nuestra compañía donde se proporcionen los servicios de limpieza para que queden limpios para los inquilinos. Ahora, en esta instancia estamos hablando de dos tipos de ingreso que son iguales. Ahora, el otro factor a tomar en cuenta es el ingreso que vamos a recibir. Ahora, si nuestra compañía de pintura es una compañía que está establecida y está generando ingresos de tal vez 200, 300 mil, 400 mil dólares y nuestros servicios de limpieza supongamos que van a estar entrando algunos ingresos de unos $2,000 al mes. Ahora, en esa instancia vemos que los ingresos que se reciben de los servicios de limpieza no son tan grandes en comparación con lo que nosotros estamos recibiendo de los servicios de pintura. Entonces, en esa instancia tal vez sí sea conveniente tener ambas ramas de nuestro negocio en una sola LLC, debido a que son solamente un pequeño monto de ingresos en comparación con lo que nosotros estamos recibiendo en nuestra compañía de limpieza. Ahora, en lo que tiene que ver con los factores de riesgo, en este caso el servicio
servicio de limpieza correría un factor de riesgo menor que lo que vienen siendo el servicio de pintores, ya que los pintores tienen que usar muchas veces escaleras o andamios o zancos para poder ofrecer estos servicios. Entonces vemos que el factor de riesgo es menor que el negocio que ya tenemos. Por tanto, en esta instancia tal vez sí sea conveniente tener ambos negocios registrados bajo la misma LLC. Ahora, en el caso de que los servicios de limpieza comiencen a crecer y empezamos a tener más y más contratos a la hora de que ya los ingresos pasan de los $100,000 al año, bueno, pues en esa instancia tal vez lo mejor sí sería separarnos de lo que viene siendo el servicio de pintura y tener a nuestra compañía de limpieza debajo de su propia LLC, porque ya para ese momento el negocio ya se ha establecido, el negocio cuenta con su propio personal y el negocio puede sostenerse por sí mismo. Ahora, una sugerencia que yo les doy en el caso de las personas que quieren correr dos tipos de negocio debajo de una LLC, cuando eso es lo más conveniente en ese momento, es que mantengan las finanzas separadas. Es decir, siguiendo el ejemplo de la compañía de pintura y los servicios de limpieza, suponiendo que el dueño decida correr ambos negocios debajo de la misma LLC, algo que yo les sugiero es que tenga cuentas bancarias separadas para cada uno de los negocios. De esta manera él se va a dar cuenta si en este caso el negocio de limpieza se está sosteniendo por sí solo o si es más bien el negocio de pintura el que lo está sosteniendo. De la misma manera se van a mantener los gastos y los ingresos separados a la hora de hacer la declaración de impuestos, porque aunque sea una sola declaración de impuestos que se haga y un solo tipo de ingreso, que es un ingreso activo, es importante separar cada uno de los ingresos o las ramas y deducir cada uno de los gastos por separado, para que ambos ramos permanezcan por separado y de esta manera nos permita ver cuál es el flujo de efectivo que están teniendo ambos negocios. Un error que yo he visto muchas veces es que a veces es el negocio que es lucrativo está manteniendo un negocio que ni siquiera nos está dejando ganancias. Sin embargo, cuando tenemos cuentas de banco separadas, podemos ver si los negocios están sosteniendo por sí mismos o si realmente es uno el que está manteniendo al otro y si vale la pena sostener o seguir teniendo este negocio. Y como ya les comenté, una vez que el segundo negocio que nosotros hemos empezado se sostenga por sí mismo y sus ingresos hayan aumentado tal vez a los más de $100,000, en esa instancia yo les recomendaría que separaran los ramos y registraran a una LLC por separado para ese tipo de negocio. De esa manera, en caso de una demanda, digamos que no estamos poniendo los dos negocios lucrativos bajo riesgo. Ahora, para que nos quede aún más claro, pongamos otro ejemplo. Suponiendo que una persona tiene un negocio de remodelación de casas, es decir, él remodela baños, remodela cocinas, remodela casas en general, y de repente se le presenta una oportunidad para comprar casas que están tal vez en un estado no tan bueno y él va a remodelarlas y las va a empezar a rentar. Entonces, en ese ejemplo, en esa instancia, sería conveniente que él tuviera ambos negocios debajo de una LLC. Bueno, analicemos los tres factores. Número uno, el tipo de ingresos. En lo que tiene que ver con el negocio de remodelación de casas, ese tipo de ingreso se considera un ingreso activo, y en lo que tiene que ver con la renta de casas, ese tipo de ingreso se considera un ingreso pasivo. Ahora, los ingresos pasivos no están sujetos a los mismos impuestos que un ingreso activo. Por tanto, él tiene que mantener dos contabilidades separadas. Y recuerden la sugerencia que yo les di, cuando corran dos tipos de negocios, siempre es conveniente que, aunque sea la misma LLC, cada uno tenga una cuenta de banco separada. Ahora, en lo que tiene que ver con la renta de casas, ahí se tiene que llevar un tipo de contabilidad un poco más detallada, ya que hay ciertas deducciones que se van a amortizar en un periodo de años y hay otras deducciones que se deducen en el mismo año fiscal. Por ponerles un ejemplo, suponiendo que nosotros ponemos un techo nuevo en una casa. Debido a que ese techo no se va a desgastar en lo que viene siendo un año fiscal, ese techo se agrega a lo que viene siendo al valor de la casa y ese gasto se tiene que amortizar en un periodo de años. Entonces no podemos tener una sola contabilidad donde pongamos nada más un techo, sino que tenemos que especificar cuál fue el activo o la casa a la que se le puso el techo y que no afecte la depreciación que tienen las otras casas que tuviéramos de renta. Ahora, el segundo factor que hablamos es el tipo de ingresos, es decir, cuánto dinero nos entra de nuestra compañía de construcción y cuánto dinero estamos recibiendo de lo que son nuestras rentas de casas. En este caso, si los ingresos estuvieran por debajo de los $100,000, podríamos decir que nuestro factor de riesgo no es tan elevado. Sin embargo, hay otra cosa importante a tomar en cuenta que viene siendo la responsabilidad.
En este caso, si llegara a ocurrir un accidente, digamos que ocurriera un incendio en una de las casas y aunque tuviéramos las aseguranzas apropiadas, se perdiera una vida, nos llegan a demandar debido a que esos ingresos de las casas están debajo de una sola LLC, que es nuestro negocio de construcción también, ahí estaríamos poniendo en riesgo el negocio lucrativo que ya hemos establecido. Entonces, tomando en cuenta esos factores, tal vez lo más conveniente sería mantenerlos totalmente separados, tanto por lo que tiene que ver con la contabilidad tan detallada que se tiene que llevar cuando uno renta casas, como el factor de riesgo. Ahora, otro factor a tomar en cuenta son las deudas que está adquiriendo el negocio. En este caso, cuando es un negocio de bienes raíces que está adquiriendo casas o comprando casas para rentarlas, digamos que tiene mucho más deudas que las que tal vez nosotros pudiéramos adquirir cuando nosotros tenemos un negocio de construcción. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de tener múltiples negocios debajo de una LLC? Bueno, que digamos que sería menos papeleo el que tendríamos que llenar al final del año y según nuestra elección fiscal tal vez solamente tengamos que presentar una sola declaración de impuestos. Otra de las ventajas sería que tal vez nosotros podemos tener una sola póliza de seguro o de aseguranza que nos cubra los diferentes ramos que estamos ejerciendo. Tal vez nuestro personal administrativo nos pueda seguir ayudando a correr las múltiples compañías sin necesidad de contratar a alguien más o a otra secretaria o otra contadora para que nos corra ese negocio. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Bueno, en este caso que si nosotros no mantenemos una contabilidad separada y nuestros ingresos separados, será muy difícil darnos cuenta si alguno de los ramos se está convirtiendo en una pérdida o realmente no es un negocio lucrativo. Muchas veces es el otro negocio el que lo está sosteniendo y en realidad estamos perdiendo dinero, aunque nuestro estado de pérdidas y ganancias o nuestro profit and loss esté enseñando números positivos. Otra de las desventajas es de que en caso de que ocurriera un accidente, ya sea con alguno de nuestros empleados o en alguna transacción comercial, estaríamos poniendo en riesgo todo lo que ya nosotros hemos logrado debajo de ese negocio. Y desafortunadamente estaríamos poniendo en riesgo nuestro patrimonio que muchas veces nos ha costado construir a través de muchos años y esfuerzo. Entonces, a manera de resumen, en este episodio aprendimos que sí podemos tener múltiples trades o múltiples negocios debajo de una LLC, sin embargo, hay ciertas instancias donde no sería lo más conveniente. Es importante que tengamos en cuenta que existen diferentes tipos de ingresos y que sea cual sea el caso, si nosotros vamos a correr múltiples negocios debajo de una LLC, mantengamos las finanzas separadas. De esta manera nos vamos a dar cuenta si ese ramo o ese tipo de negocio es lucrativo y se puede sostener por sí mismo. Es importante que tomemos en cuenta el factor de riesgo, es decir, si esta compañía va a tener empleados, qué va a pasar si un empleado nos demanda, cuáles son las deudas que está adquiriendo esta compañía y también cuántos son los ingresos que vamos a recibir. Por lo general, una sugerencia que yo les doy es que una vez que una compañía está generando más de $100,000 en ingresos, lo más conveniente es que tengamos esa compañía por separado. De esa manera no ponemos todas nuestras piezas en riesgo o todos nuestros negocios en riesgo a la hora de un suceso inesperado. Y bueno amigos, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like y no se olviden compartir, suscribirse a mi canal y activar la campanita si les gustaría recibir recursos e información acerca de cómo pueden establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes.